Bueno, vamos ahora a presentar a Eduardo Fortunato. Él viene desde Gundar. Bueno, está Laura acá acompañándonos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Laura, estuvimos charlando la semana pasada sobre los libros, sobre todo el material que hay en Gundar, pero también vos tenés talleres, todo lo que está vinculado, ¿no? Sí, bueno, la idea es que este año empezar ya a trabajar con los talleres, pero bueno, se va atrasando con las cuestiones de los tiempos, pero bueno, ya vamos a estar más organizados. Y hoy venimos con Eduardo, o sea, lo traje a Eduardo, porque la semana pasada habíamos estado hablando algo de geometría sagrada, claro. Pero bueno, yo soy apenas ni siquiera un aprendiz. Bueno, así que vamos a hablar con él entonces para que nos cuente. Eduardo Fortunato, él es especialista en geometría sagrada, es máster en psicometría y geometría sagrada, estudiaste en la Universidad de México. Y bueno, Eduardo, te presentamos, bienvenido a Entre Ángeles y Duendes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eduardo, contanos un poquito qué es la geometría sagrada, explícanos qué es, porque muchas veces uno habla de geometría sagrada y si uno se vincula a la geometría, estamos siempre con el tema de los triángulos, de las formas, pero ¿qué es en realidad geometría sagrada? A mí me gusta definirlo como una llave maestra para decodificar el conocimiento. Ajá. Es decir, geometría sagrada no se circunscribe a un campo limitado, es decir, se sirve para en esto. Yo lo puedo llevar desde, por ejemplo, arreglos geométricos en un ambiente, para armonizar, por ejemplo, las personas. Pero también se puede llevar a terrenos muy complejos como por ejemplo la astrofísica solar. Ajá. Tengo por Facebook algunos videos de la NASA donde se demuestra, ya con pruebas muy fehacientes, de que las explosiones termonucleares en el Sol son en ángulos. Y si yo pongo determinada figura geométrica dentro de la esfera del Sol, una punta, vamos a hablar en este caso del tetraedro, que es por la razón por la cual está asociado el elemento fuego. Si yo pongo un tetraedro dentro del Sol, una de las puntas lo ubico donde veo la explosión y las otras 3 puntas me van a decir dónde van a ser las próximas explosiones. Y esto está ampliamente difundido y documentado. Y esto es algo muy antiguo seguramente, ¿no? Nosotros sabemos que fue el primer conocimiento. Claro. Cerca del círculo de Stonehenge en Inglaterra se encontraron las piedras Ashmolean, que toman ese nombre porque actualmente residen en el Museo de Ashmolean en Alemania. Y encontraron, hecho en piedra de basalto, que es una piedra durísima, del Neolítico, porque está la datación del carbono 14 lo ubica con más de 25.000 años de antigüedad. Claro, sí, digamos, del momento en donde la humanidad se sentó, digamos. Y se encontraron perfectamente dibujados y esculpidos en esa piedra los 5 sólidos platónicos. Ajá. Es decir que digamos, vinimos con geometría sagrada. Exactamente. Con formación humana ya vinimos con geometría sagrada. Exactamente. Y vos me decías que lo que se habían encontrado en estos lugares, y también yo creo, si no me equivoco, de haber visto un documental, corregime en todo caso, pero también ocurrió lo mismo lo que es en toda la zona de que es en América, ¿no? En lugares como Guatemala, donde estuvieron los primeros grupos, donde también se encontraron con las conformaciones de distintas piedras o con bolas, se han encontrado elementos que están vinculados a la geometría sagrada. Sí, totalmente. Vos, en la mayoría de esas culturas antiguas, vos haces un análisis, o mejor dicho, una interpretación a través de los códigos de geometría sagrada, y vos encontrás que no son pinturitas hechas así nomás o líneas trazadas, sino que el entrazado geométrico que tienen responden a arreglos atómicos. Es una cosa que te vuela la cabeza, porque decís cómo en la antigüedad, que no coincide con la historia que nosotros conocemos, cómo en la antigüedad manejaban determinados conocimientos. Claro. Es decir, hoy con las pruebas que hay de microscopios electrónicos, análisis de campo, espectrometría de amplio espectro y demás, se ha llegado a la conclusión por visual de que, por ejemplo, los vitros hechos en las catedrales antiguas corresponden a el mismo dibujo en plano. Actualmente corresponde al corte transversal de una molécula del ADN. Es algo increíble, decís, pero no se puede. Claro, evidentemente tenían un tipo de conocimiento y un avance que recién ahora se está empezando a redescubrir.
Claro, y vos estás hablando de este conocimiento en la Edad Media, en un lugar donde se hablaba siempre de una edad oscura, en una edad donde no había conocimiento, ¿no? En realidad, a lo mejor fue la etapa en la cual ese conocimiento avanzado se tenía que trabajar y ver cómo exponerse, porque por ahí no exponer todo el conocimiento. Claro. Estamos con la iglesia en el medio, también un montón de cuestiones, ¿no? Políticas y religiosas del momento. Referido a esa etapa, te comento que desde que estoy en geometría se entiende, por ejemplo, mejor algunas cosas de la historia, como por ejemplo la época del Renacimiento. Viste que uno la estudia en la escuela, es el Renacimiento. Claro, sí. Pero se le llamó Renacimiento porque los grandes maestros reincorporaron los códigos de geometría al arte. Entonces, que ahí podemos encontrar varios. Claro, vos tenés una imagen, por ejemplo, de la Última Cena, en donde curiosamente hay dos cosas que llaman mucho la atención. La pintura se refiere a la Última Cena, ¿no? Sí. Donde supuestamente fue la última noche que pasó Jesús con los apóstoles, donde se tomó vino y se comió pan. Igual la pintura no encontré ninguna copa. Claro. ¿Viste un dato? ¿Un dato? Que llama mucho la atención. Sí. Y el otro dato es que en otras representaciones de esa misma pintura vos encontrás en la parte de atrás de la pintura la sombra de un dodecaedro. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el dodecaedro con...? Bueno, parece ser que fue la imagen geométrica que armó Jesús para el trabajo que tenía que hacer. O sea, por eso él estaba rodeado permanentemente de 12 personas. Había más de 12 personas, ¿cierto? Pero él estaba rodeado de 12 personas, porque el dodecaedro es una figura geométrica que resuena con los 12 pares craneales del cerebro. Y está compuesta por 12 pentágonos. Entonces, por algo que muy contemporáneamente Rupert Sheldrake llamó la resonancia de campo, es decir, que lo similar en su forma geométrica o en su angulación resuena con lo que es similar, nosotros sabemos que hay determinadas figuras que resuenan con grupos específicos de órganos y dentro del cuerpo. ¿Y esto cómo sería y cuál sería el beneficio para nosotros, ¿no? Si pasa este tipo de cuestiones cuando uno trabaja con geometría sagrada, ¿cuál sería, digamos, cómo lo llevaríamos a nosotros, a las personas, a las normales? Porque me estás hablando de personajes muy importantes, ¿no? Que ya que manejaban el tema de geometría sagrada. ¿Y nosotros cómo llegamos a esto? Hay un trabajo muy bonito que lo describe muy bien, que no sé si está familiarizada con el trabajo del doctor Masaru Emoto, con el mensaje del agua. No, bueno. No. Así que me gustaría que me explicaras. Este trabajo aparece justamente contradictoriamente en Japón, en donde es el lugar más contaminado del planeta en agua. Y vos fíjate que apareció la respuesta de cómo trabajar con el agua. Entonces muy sencillo, este doctor en su sabiduría agarra un poquito de agua y le pone un papelito, le pega el papelito en un frasquito de vidrio, la palabra amor, ¿no? Y lo deja actuar unos minutos. Entonces él después toma una muestra, gotitas de agua, y las congela. Entonces la lleva a un microscopio electrónico de alta resolución y le saca una foto. Y se pueden observar los distintos mandalas o yantras que hace el agua. Ajá. Es decir, quedó demostrado que el agua tiene memoria. Claro. Entonces, desde ese trabajo, y él probó con música, por ejemplo, de Beethoven, de Bach, con música de heavy metal, o sea, puso cosas muy contradictorias, y observó que donde no había una forma geométrica es referente a lo que la vibración que está emitiendo en ese momento no es muy armónica. Entonces, la primera conclusión, podemos decir que digamos, donde hay geometría hay armonía y por lo tanto hay creación de materia. Es decir, que y la segunda, perdóname que te interrumpa, y la segunda conclusión es muy fácil deducir que sí, nosotros sabemos que la palabra y el pensamiento son formas de energía. Entonces, si yo le pongo un papelito y el agua me va a devolver la geometría asociada a eso, es muy fácil saber o deducir el efecto que tiene nuestro pensamiento y la palabra en los líquidos del cuerpo, porque somos más del 70% en agua. Exactamente. Entonces, cuando yo puedo simplemente hacer un mandala o un yantra y dedicarlo a, por ejemplo, la creatividad. Entonces yo necesito expandirme en el área de la creatividad. Entonces busco las formas que resuenan con la creatividad. Sabemos que todos vivimos en un universo conectado y que todo resuena con todo, pero las partículas tienen afinidad por el cuerpo físico, el color por el cuerpo emocional y la geometría por el cuerpo mental. Entonces yo puedo hacer un dibujo geométrico, como te decía, para la creatividad, y pintarlo, por ejemplo, de tonos azules o verdes.
y simplemente observar. Hay algo que se llama, que lo hacían los mayas hace mucho tiempo, que se llama visión holográfica. Sí. Ellos ponían una bolita de copal acá donde está el huequito de la nariz antes de llegar sí. Donde decimos que a veces que está el tercer ojo, ¿no? Claro, está un poquito más arriba sería el tercer ojo. En este huequito ponían una bolita de copal y vos simplemente tenías que visquear los ojos y mirar la bolita. Ajá. Pero eso que hacía que los ángulos de los ojos giraran cada uno 30 grados y 30 grados, que se arma un ángulo de 60. Bien. Entonces, cuando yo miro una figura geométrica y visqueo, yo voy a observar que el dibujo da un efecto como si sobresaliera del papel. Eso significa que el cerebro la captó y la está trabajando eléctricamente, o sea, está haciendo que mis pensamientos resuenen con esa forma geométrica. Con esa forma geométrica. Y vos decías de algo del ADN, esto tiene que ver también del ADN y de las células, ¿no? Perdón, de las células, no del ADN. Esto significa que también nosotros podemos trabajar con nuestra memoria celular a través de la geometría sagrada. Claro, exactamente. Y ahí podemos descubrir nuestro árbol genealógico, ver y buscar. Yo todo esto te pregunto porque quiero que la gente sepa de qué estamos hablando. Para eso que más específicamente se trabaja con algo que se llama metagenealogía. Ajá. Hay un trabajo en geometría sagrada para poder hacer eso y poder lo que se llama, si lo llevas a la teoría de constelaciones familiares, lo que se llama tomar de los ancestros. Tomar de los ancestros. Es de que a veces yo veo o noto actitudes negativas o que no resuenan mucho conmigo. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las formas geométricas que me ayudan a tomar esa energía? Uh-huh. Hay un video, pero muy bueno, de todo esto que estamos hablando, que también está, digamos, producido, es una representación artística en realidad, de la NASA, que ellos tienen filmado o dibujado, mejor dicho, cómo hace la Tierra para tomar la luz del Sol. Es decir, sabemos que si la luz del Sol llega en forma directa, cocinaría, viste, y quemaría todo. Claro. Pero la luz, la Tierra no se defiende, dice, bueno, esto es negativo, yo no lo tomo. No, le encontró la manera. Es decir, el aura de la Tierra encontró la manera de poder tomar la luz del Sol, y es una cuestión geométrica, es decir, toma la luz del Sol y la curva en determinado ángulo para que esa luz, esos mismos fotones, sean sustentables a la vida. Es lo mismo que hacemos nosotros, entonces. Exactamente. Claro. Es la misma. Vale decir que dentro del cuerpo y en la capacidad de la organización cerebral, nosotros tenemos casi todas las herramientas que necesitamos. Y por ejemplo, yo voy a ir un poquito más rápido porque es como una especie de generalidad en la presentación de Geometría Sagrada. Después ya vamos a ir trabajándolo en distintos programas, ya con temas más específicos. Pero por ejemplo, cuando alguien llega a vos para una consulta, ¿no? O por un ¿cómo se llama? Asesoramiento. Sí, asesoramiento. Llega por alguna cuestión personal muy íntima, por una parte muy dentro de uno, por una enfermedad. Todo esto te pregunto, ¿cómo llega para que vos puedas hacer un asesoramiento a través de la geometría sagrada? O por algo que le está pasando, quizás a lo mejor, no sé, no le funciona bien el lugar donde está trabajando. ¿Llega por ese tema a consultarte a vos o a través de qué? Son las cosas más variadas que se te puede ocurrir. A modo de ejemplo, te cuento que tengo 2 profesoras de pilates que han decidido tomar los talleres conmigo, y una de ellas descubrió, pero fue ella, se dio cuenta, haciendo, digamos, investigando esto de cuáles son las formas que ayudan a fluir, viste, a que todo esté más armónico. Sí. Ella se dio cuenta por qué ella trabaja en 2 lugares, da clases de pilates, y uno es cuadrado, y el otro es rectangular. Y haciendo este estudio, esta comparación, porque en realidad se comparan las formas geométricas, se dio cuenta por qué en uno fluye y en el otro no. Una cuestión geométrica, de cómo está arreglado el lugar. Y eso se puede... el rectangular funciona. Claro. Esto puede, no sé, buscar algún símbolo y algo que puede reacomodar esa situación. Sí. Lo primero que se le pregunta a la gente, ¿qué efecto querés lograr? Porque por armonización, viste, se puede entrar en lo más variante. No quiero que esté armonizado. Claro. Pareciera como que lo abarca todo. Entonces, ¿cuál es el efecto que se quiere lograr? Primera pregunta. Y en base a eso, por ejemplo, te tiro un dato, se toma la altura del ombligo al piso. Que ahí está el proporcional armónico de la estatura nuestra. Entonces, el dibujo que vamos a elegir... yo trabajo con los diseños, lo hago con Corel, que es una herramienta gráfica,
y se hacen la proporción para que ese dibujo, las curvas específicas, resuenen con tu materia atómica. Es decir, puede ser para una sola persona o para toda la familia, por ejemplo. Exactamente. Claro. O para el lugar de trabajo. Exactamente. Bueno, la verdad que es para hablar muchísimo, hay muchas cosas para seguir charlando, pero está bueno que esta es la primera, digamos, entrega en donde sabemos qué es geometría sagrada. Van a dar una charla ustedes también, y eso es importante que la gente tenga en cuenta. Va a haber una charla sobre geometría sagrada, una charla gratuita, o sea que no directamente se tienen que acercar al lugar, ya vamos a dar todos los datos, en donde ustedes van a aprender los usos y los alcances que tiene la geometría sagrada. Es decir, ustedes van a... los oyentes van a ir, van a poder saber, van a poder preguntar, quizás por allí hacer algún ejercicio, ¿por qué no? Y ver... Se van a entregar 2 tips de cómo usar las proporciones del cuerpo, porque esto viene de la época, por ejemplo, si yo te nombrara, está en la Biblia. O sea, cuando Dios le habló a Noé y le dijo, vos vas a construir un arca, y no le dio medida específica, no porque Noé fuera bruto, porque si le habló Dios era una persona bastante especial, le dio las proporciones del cuerpo. Y dijo, va a tener tantos codos de alto, tantos codos de ancho, o sea, es una arca construida con geometría sagrada. Entonces, parte de lo que se va a decir en la charla es cómo usar la proporción áurea de la mano para conseguir determinados efectos. Bueno. No lo vamos a adelantar, pero por ejemplo, no es lo mismo si vos agarras un poquito de incienso y mirra y lo quemás por quemarlo, a que si vos lo mezclas en proporción, porque geometría sagrada es la base de la alquimia. Bien. Entonces, si vos querés conseguir... Todo en proporción. Si vos querés conseguir un efecto real de campo comprobable, vos quemas determinados gramos de incienso con determinados gramos de mirra, que se puede programar de manera general o, como te decía anteriormente, para que resuene con el cuerpo de uno. Exactamente. Bueno, la charla va a ser, Laura, el 9 de abril. El 9 de abril, sí. A las 18 horas. A partir de las 18 horas en Bunder, Moreno 892. La charla va a ser gratuita, así que esperaremos 10 minutos, algo, o sea, lo mínimo para poder empezar y que, bueno, Eduardo pueda hablar. Lo ponemos a esa hora por la gente que trabaja, porque si ya salen del trabajo y pueden llegarse, y bueno, si no, que se lleguen igual y veremos cómo y ahí vamos a ya tener los días de atención de Eduardo y talleres a convenir. Claro, para poder empezar con todo este conocimiento que de alguna manera parece así como muy complicado, pero se puede aprender. Sí, porque vamos, yo lo que digo a los oyentes es en líneas generales, es saber qué es la geometría sagrada, y a partir de allí, ahora que espero que los oyentes lo tengan claro, y si no, pero vamos a repetir en próximas charlas, no hay problema, porque me gusta. Sí, que llamen y que pregunten, claro. Eso también a nosotros nos va a ayudar para saber a dónde la charla. Por qué lado podemos ir viendo todo esto, que es un conocimiento, o sea, enorme. Exacto. Bueno, les recuerdo entonces, la charla va a ser usos, alcances y geometría sagrada el 9 de abril a las 18 horas en Bunder, en Bunder, aquí en Moreno 892, que está cerquita de Moreno y Rioja, vamos a decir. Casi Rioja. Sí. En la esquina hay un local al lado. Ahí está. Sí, que está pintado de violeta. Ya van a saber, ya lo van a encontrar. Bueno, y Eduardo, muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir charlando porque me encanta el tema, para ya ir profundizando más sobre geometría sagrada. Vamos a conocer más, así que le decimos a Laura que te traiga, que no hay ningún problema, porque me encantó el tema. Y bueno, Eduardo, bárbaro, ¿te gustó? ¿Todo bien? ¿Te sentiste una maravilla? Bien? Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir. Y le digo a los oyentes que aquellos que quieran preguntar algo, aprovechen el 530 1190 0341, 530 1190, pueden hablar con Eduardo, pueden hablar también con Laura para preguntar. Usos y alcances de geometría sagrada, charla gratuita el 9 de abril a las 18 horas, acá muy cerquita de la radio, así que estás en el centro, estás en Bunder, que queda en Moreno, esquina Rioja, Moreno 892. Una cosita, sí. Aquí Eduardo estaba hablando del copal. Quiero que sepan que yo tengo copal y tengo unos saumerios de copal que son realmente espectaculares y no se encuentran en todas partes, que es una resina que usaban los mayas y los aztecas para limpieza. Exacto. Y realmente son muy muy buenos
Tiene un efecto muy terapéutico en el cerebro, porque se sabía que se usaba esta sustancia para estimular la pineal y la pituitaria. Parte del ejercicio que yo di de hacer visión holográfica tiene que ver con eso. A veces normalmente una percepción no es que esté equivocada, sino que las formas de onda, o sea, el cerebro y el corazón crean efectos de imágenes geométricas, duplican la información a través de la imagen geométrica. Vamos a hablar de esto. Y a veces la percepción no es que significa que esté equivocada, sino que no está resonando con una totalidad. O sea, yo estoy viendo un fractal chiquitito de algo. Bien, bueno, ya tienen teléfono por eso, sí. Así que 530-1190 a llamar y a preguntarles y a charlar con ellos. Bueno, gracias Laura, gracias Eduardo. Bueno, no, gracias a ustedes. A ustedes, por favor, chicos. Los esperamos pronto, te espero pronto, así bueno, podemos charlar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno.